Mi nombre es Diana Ibarra, soy psicoterapeuta, sexóloga y facilitadora de yoga sensible al trauma. Y es mi mayor deseo contribuir a que las personas, en especial las mujeres, podamos vivir desde el placer, libres de culpas, el autocuidado, el autorreconocimiento y el amor propio, para que podamos pasar de la niebla mental al bienestar mental. Muy bienvenidas y bienvenidos a este episodio. Hoy hablaremos de cómo avanzar después de un duelo. Y para esto tengo como invitada muy especial a la doctora María Eugenia Estrada Noble, que quienes la conocemos cariñosamente le llamamos Kena. Y ella, es alguien a quien yo quiero, respeto y admiro mucho. Hace algunos años fue mi maestra y durante un tiempo incluso también estuve en terapia con ella, así que puedo decir con toda certeza que es una mujer con una gran experiencia y una calidez humana y profesional que estoy segura va a aportarnos muchísimo en esta conversación con este tema. Con esto te doy la bienvenida, querida maestra Kena, y pues bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias, Dianita. Bueno, efectivamente, mi nombre es María Eugenia Estrada Noble. Me gusta que me digan Kena, así me han dicho siempre. Y bueno, pues estoy muy contenta y muy agradecida de poder estar aquí contigo, de poder estar con tu público. Me siento muy honrada y bueno, pues es un tema un tanto espinoso, complicado, pero también creo que muy necesario, ¿no? Que hablemos de él. Bueno, Así yo es. estudié la maestría en psicoterapia humanista, el doctorado en psicología. He tenido pues diversos diplomados, cursos y recientemente eh, hice la certificación, la formación completa de biodescodificación en la Escuela Francesa de Christian Fletch. Y bueno, pues aquí estoy muy contenta de poder estar contigo. Muchas gracias. A ti muchas gracias y gracias por dar una brevísima reseña de toda tu trayectoria y formación y experiencia profesional. Y bueno, con esto dicho, también pues podemos ir entrando en el tema, ¿verdad? Sobre cómo avanzar después de un duelo. Creo que podríamos comenzar por que podamos juntas compartir con la gente que nos acompaña qué entendemos por duelo. ¿Cómo lo explicarías en tus propias palabras? Muy bien, pues mira, lo primero que tenemos que entender es que el duelo es un proceso que abarca todas las dimensiones humanas, ¿verdad? Pero que indudablemente está como mucho más enfocado al área psicológica, emocional, eh, que surge ante una pérdida. Cuando nosotros vivimos una pérdida, nuestro campo necesita reorganizarse para poderse ajustar a esa pérdida. Es como si nos extirparan un órgano, vaya, quiero hacer este paralelismo, como si nos extirparan un órgano, ¿no? Vamos a pensar, donamos un riñón, bueno, el cuerpo tiene que reorganizarse, que reacomodarse para poder volver a funcionar. De la misma manera, cuando nosotros tenemos una pérdida, hay algo que está en ausencia, digamos, que se retiró, que ya no está, y por lo tanto todo el campo debe reorganizarse. Y como te digo, lo primero que nos debe quedar claro es que es un proceso a través del cual nosotros nos reorganizamos. Ujú. Y bueno, pues eso indudablemente implica a todo, ¿verdad? Nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras expectativas, nuestras creencias, nuestra visión del mundo,
nuestra vida cotidiana, todo se va a reorganizar y para que todo eso se reorganice se requiere de este proceso. Bueno, básicamente Ujú. ese sería el Sí, duelo. sí, y a mí me gustaría agregar además que es como bien decías, ¿no? Es un proceso que generalmente viene después de una pérdida significativa y que este proceso puede ser psicológico y emocional principalmente. También agregaría que es un proceso natural, ¿verdad? Porque de pronto las personas que acompañan alrededor del duelo a alguien que está transitando por este proceso, o la misma persona que vive el duelo, muchas veces se acercan con mucho temor a emociones que implica atravesar ese duelo, como puede ser a veces el dolor o la tristeza. Y queriendo evitar eso, pues bueno, se buscan estrategias, ¿no? Para evitarlo. Y entonces entender que es algo natural, que habrá dolor, que habrá tristeza, que habrá una serie de emociones que se van a presentar, creo que eso nos va ayudando a, mm, digamos, darle cabida a ese proceso, entendiendo que es algo natural. Como decía, el ejemplo que dice me gustó, ¿no? Es como si me sacan un órgano, pues me va a doler, ¿no? O sea, no puedo evitar que me duela, me va a doler y en algún momento dejará de doler. Pero mientras eso pasa, el dolor va a estar ahí. Entonces, de ahí que decía que quería agregar esto, ¿no? Que es un proceso que es natural, que como decías, implica o el proceso lleva a reorganizarnos idealmente, ¿no? Claro, y bueno, sí, sí es muy interesante esto que acotas, ¿verdad? Evidentemente que sí es un proceso natural y además que implica muchas cosas, muchas emociones y muchas sensaciones que son incómodas, que no son tan agradables, porque también a lo mejor el dolor, la tristeza, aunque nos es incómoda, la podemos comprender, pero hay otras emociones y sensaciones que, que a lo mejor no las comprendemos como parte del proceso, como por ejemplo el enojo o el cansancio, el desánimo, el desgano, el desaliento, que también están implicadas en el proceso de duelo, pero que a lo mejor ni la propia persona que vive el duelo las comprende como parte del proceso y Ujú, menos su círculo cercano, ¿no? O sea, porque estás tan de mal humor, porque estás tan reactiva o reactivo, porque contestas de esa manera o lo que sea, ¿no? O porque no te ujú. quieres levantar o demás. Entonces, creo que sí, comprender en qué consiste el proceso de duelo es algo muy importante. Ahora, también me parece que hay algo importante, que cuando pensamos en duelo, pensamos en muerte. Ujú, Y entonces, bueno, es más fácil que entendamos, que también tiene sus bemoles, ¿verdad? Pero es más fácil que entendamos que una persona esté en duelo porque perdió a un ser querido, porque mm, el proceso al que se enfrentó es a la muerte. Pero hay muchísimas otras cosas que tienen que ver, o sea, que implican un proceso de duelo y que son ujú. como invisibles. Sí. Y bueno, pues no sé si quieras que hablemos de ellas, ¿verdad? O sea, hay muchas otras que son algunas muy grandes, Ajá. algunas otras muy pequeñas o que minimizamos. Por Ujú, ejemplo, la muerte también de una mascota. Creo que ahora se visibiliza un poco más, pero sí. es, ay, bueno, se murió el perrito, ¿no? O el gatito y haces tanto drama porque se murió el perrito o el gatito, pues es una pérdida. Ujú, Pero hay otras un poco más sutiles, como por ejemplo una ruptura sentimental, un divorcio, este, un despido,
em, Ujú. la pérdida de la salud, una enfermedad, También. Ujú. enfrentarnos a, por ejemplo, a un hijo con discapacidad, Mm, a enfrentarnos a la pérdida de la juventud, el paso de las mm, etapas ujú. de la vida, con que este tipo de duelos ya no son tan visibles. Así es. Y eh, pues ahora, ¿qué más? La partida de los hijos, el nido vacío, Mm, una traición, puede ser una traición sentimental, una traición de de un una amistad. socio, de una amistad, te digo, de un socio, de un negocio, de, no sé, Ujú. un proyecto profesional que se frustró y que yo le había puesto todo el empeño y que no se dio. Mm, Y muchas otras cosas, a lo mejor hasta más sutiles, que tienen que ver con las expectativas que a veces nosotros nos hacemos alrededor de la vida, así que yo es, había así es. imaginado mi vida de esta o de la otra manera, Ujú. y que al final, pues, eso que yo me había imaginado que podía ser como mi proyecto de vida, que le daba sentido y propósito a mi vida, no se da. Y, y, y no sé si te das cuenta, todos estos duelos, o la mayoría de estos duelos que acabo de mencionar, Ujú. los vivimos muy silenciosamente. Sí, sí. Porque, O que son poco comprendidos, ¿no? Por ejemplo, tú decías hace rato y me gustaría retomar un par de cosas que has dicho. El primero, dabas uno de los ejemplos como de estos duelos no vistos usaste la palabra invisibles. sutiles. Y yo no sé si sería sutil, por ejemplo, cuando hablamos de divorcios o separaciones. Yo creo que socialmente sí se alcanza a ver y entender que por ahí se atraviesa un duelo. Lo que creo que no se alcanza a mirar es lo profundo que es ese duelo. Porque a diferencia de, por ejemplo, la muerte, ¿no? Si estoy casada o si estoy viviendo con mi pareja y mi pareja muere, va a haber un dolor muy grande, por supuesto, y voy a atravesar un duelo. Pero llegará un momento en que miraré, bueno, se fue o murió y ya no está conmigo por eso, ¿no? Porque murió. Pero si me divorcio o me separo, ya no está conmigo porque eligió ya no estar o elegimos ya no estar. Y eso también tiene sus matices de dolor, ¿no? Pues yo decía que, yo no sé si con ese caso específico diría que es como sutil, ¿no? Ah, Y claro, sí, sí. Sí, nada más a lo que yo me refería, no, cuando yo decía sutiles, ya me refería como a algunas expectativas que tenemos acerca de la vida mm, y que ni siquiera las compartimos con alguien más, ¿no? ujú, Evidentemente, pues sí, una ruptura sentimental, un divorcio, un despido, este, sí, sí, sí nos conmociona fuertemente, pero no siempre se le da el peso del duelo. Fíjate, así es. incluso la persona que vive este duelo en muchas ocasiones no se da la oportunidad de sentirlo, de experimentarlo, de trascenderlo. Ujú, Y encontramos que, no sé, se divorciaron y al mes, a los 2 meses, ya están saliendo con alguien más, por ejemplo, ¿no? ujú, Es ujú, como tratando de anestesiar el duelo y de no ujú. vivir el proceso y de saltarse el Exacto. proceso, pero evidentemente, ahora a mí me parece, ¿verdad? Y es una apreciación desde mí, que efectivamente tienes razón, se viven de manera distinta. A mí no me tocó divorciarme, por ejemplo, pero sí me tocó enviudar. Enviudé hace 2 años y medio y
pero bueno, me ha tocado acompañar a muchas personas que sí se divorcian y efectivamente creo que eh, aunque el dolor de la pérdida de un ser querido es muy, muy intensa, muy fuerte, pues la muerte tiene esa, ¿cómo decirte? Pues es el límite tajante, ya no hay nada que hacer, ¿no? Ujú. Que digamos, ante como su contundencia, ante Ajá. su contundencia, pues hay una cierta resignación, no puedo hacer nada, ¿no? En cambio, en el Ujú. divorcio, creo que queda este asunto inconcluso y si hubiéramos y si no Ujú. hubiéramos y si hubiéramos hecho, no hubiéramos hecho, hubiéramos dicho, no hubiéramos dicho, Ujú. Ujú. si hubiéramos actuado de otra manera, etcétera. Si él hubiera, y Ujú. claro, deja el tema inconcluso, bastante fuerte. Entonces también es un dolor eh, que se provoca por ser un asunto inconcluso, muy fuerte, ¿no? Sí, sí. Y en Y eso estoy también, completamente de acuerdo contigo. sí, 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 sí. Y bueno, primero, gracias por compartir o sea, tu propia experiencia, o sea, al nombrar, ¿no? Que tú has pasado porque tu esposo murió y que, bueno, tú has quedado viuda, ¿no? Hace 2 años y medio y que justo una de las razones por las que yo quería poder abordar este tema contigo aquí es justo porque, por lo menos desde lejos, porque por supuesto, ¿no? Nadie ha transitado por tu camino más que tú, pero lo que yo he podido mirar de lejos, ¿no? A la distancia, es cómo has podido, esto que es la palabra que usaste, ¿no? Cómo has podido trascender. Yo me imagino como el dolor que hubo en ti, ¿no? Ante la muerte de tu esposo y que yo te veo, ¿no? Cómo sigues, pues, en tu trabajo, en tu vitalidad, es como si, justo esto, ¿no? La palabra de este tema, avanzando o a después de un duelo, ¿no? O en la etapa en la que estés de ese duelo. Entonces, yo aprecio mucho porque creo que nadie mejor que quien ha pasado por una experiencia como esta para poder decir, no solo desde el conocimiento, sino también desde la propia experiencia, ¿no? Cómo es poder transitar y avanzar después de un duelo. Y desde ese lugar, pues yo también te quiero compartir, y bueno, a quienes nos escuchan y nos acompañan en este episodio, yo hasta ahora no ha muerto nadie que sea muy, muy cercana o cercano en mi vida. Mis padres viven, mi madre vive, mi pareja, ¿no? Pero sí he tenido otro tipo de duelos que tienen que ver con el proyecto profesional y creo que algo que también de pronto como que no nos damos permiso muchas veces de mirar o vivir nuestro duelo cuando son situaciones que elegimos, ¿no? Por ejemplo, yo fundé una organización civil aquí en Cancún cuando llegué a vivir acá hace 25 años más o menos, y ese proyecto fue un proyecto muy hermoso, ¿no? Que fue una parte fundamental en mi desarrollo como profesional y como persona y que dejó muchos frutos preciosos, ¿no? De los que me siento muy orgullosa. Y a los 22 años de la creación de la organización y de trabajo, cerramos la organización. Las que estábamos en ese último año todavía trabajando en la operación de la organización, elegimos cerrar ya las operaciones y a la organización. Y si bien fue una decisión elegida y tal, más bien creo, el hecho de que fuera una decisión elegida, consciente, consensuada, que nos tomamos nuestro tiempo para reflexionarlo y tal, después me di cuenta, fíjate, casi un año después me di cuenta que yo no había atravesado ese duelo, que, no, que era como que una parte de mí sentía como, pues yo elegí, ¿no? O sea, elegimos conscientemente, con claridad, tenemos nuestras razones, son razones válidas, ¿no? Y como todo en orden, y era como sentir que porque yo lo elegí y todo marcho sobre ruedas, en el buen sentido de la expresión, pues no habría por qué pasar por un duelo. Y sí, claro, al año me llegó.
Y como ese ejemplo, te puedo nombrar también, pensando en consulta y en ese trabajo de 22 años, temas de educación de la sexualidad y de salud sexual. Algo que yo he observado es que también mujeres que, por ejemplo, por la razón que sea en su vida, eligen tener un aborto, algunas de ellas sí atraviesan un duelo, pero sienten que no merecen vivir ese duelo porque ellas eligieron. Y ahí creo que hay como muchas situaciones que cuando elegimos, a pesar de que elegimos, tenemos derecho a transitar ese duelo. Por No sé qué supuesto. piensas. Sí, Ujú. claro. Mira, y te voy a decir algo que les digo a mis pacientes. Es que eso corresponde a departamentos diferentes, ¿verdad? Es, es la elección se hace desde aquí, desde la razón, desde evaluar los pros, los contras, de decidir qué toca, qué no toca, cuándo sí, cuándo no, ventajas, desventajas, etcétera. Y eso corresponde acá, pero la pérdida está como más en lo más profundo de nosotros. Y eso que está en lo más profundo de nosotros no tiene que ver con la razón. Y, y efectivamente, también necesita esa reorganización, porque eso que te decía, bueno, nuestro campo cambia. Y en nuestro campo, esa organización que yo fundé y sembré con tanto amor, con tanta expectativa, con tanto cariño, etcétera, por lo que quieras, no se dio, decidimos que ya no era sostenible, no sé qué habrán decidido, pero bueno, pero ya no está. Y entonces eso involucra muchos temas emocionales, sentimentales, psicológicos que requieren reorganizarse. Y si, claro, Ujú. yo me lo trago, pues el duelo se patologiza y probablemente impactará en qué tanto arrojo tengo ahora para iniciar algo, para hacer algo, en fin. Entonces creo que sí es como muy importante Ujú. visibilizar estos duelos que, que son importantes. Sí, 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 así es. Y así como eso, hay otros, ¿no? Muchos otros ejemplos que ya no me quiero detener mucho en ellos, pero sí solo nombrarlos, además de los que tú ya dijiste que me parecieron excelentes ejemplos. Se me ocurre, por ejemplo, el tema de la migración, ¿no? Hay gente que por una necesidad sociopolítica tiene que migrar, pero hay también quienes eligen hacerlo porque, por lo que sea, ¿no? Porque quieren una mejor condición de vida o porque quieren tener ciertos estudios que implica irse a otra ciudad o a otro país o otro continente. Y lo que dije antes, ¿no? Es una elección, pero eso no significa que no haya también ahí un duelo de, pues, extrañar tu tierra, tu gente, tus raíces, etcétera, ¿no? Y que yo, pues ahora lo veo también cada vez un poco más, y como si hubiera este no permiso de vivir ese duelo. Otro ejemplo, regresando al tema de la maternidad o la no maternidad, algo que también algunas mujeres, y me incluyo, atravesamos, es un duelo de la elección de no ser madres, ¿no? O sea, yo elijo libremente, conscientemente, y tengo mis razones, no solo mentales, sino incluso emocionales, de tomar esa elección, pero también puedo vivir un duelo por ello. Pero de nuevo, ¿no? Socialmente y personalmente podemos creer o sentir que no tenemos derecho a transitar ese duelo. Y así como ese, muchos otros ejemplos, ¿no? Claro, Y y sí, muchos más. Ahorita pensaba también, eh, a lo mejor no todo el mundo atraviesa eso, pero la pérdida de la libertad, por ejemplo, porque te tocó alguna situación y llegaste a la cárcel. Este, bueno, sí, muchísimas cosas que ujú, implican algo que representa una pérdida. ujú, ujú, así es.
Y bueno, aquí tal vez la gente que nos está escuchando, nos está viendo, estará como, ajá, pero ¿y luego? ¿No? Como si nuestro título de este tema es cómo avanzar después de un duelo. Y creo que sin darle como muchas vueltas, porque sabemos que el duelo tiene diferentes etapas, una de ellas es, y casi de las últimas, es la aceptación, ¿no? Pero ¿qué diríamos que es la aceptación y qué implica eso o cómo eso tiene vínculo con poder avanzar después de un duelo? Bueno, te decía yo que es un proceso y ese proceso no es un camino recto, ¿no? No es un camino recto y cada persona lo vive de diferente manera. Eso es muy importante que nos quede claro porque a veces incluso los profesionales de la salud tienen la idea de que como ya Elizabeth Kubler-Ross estableció las etapas del duelo, ha de vivirse conforme a las etapas del duelo. Y yo siempre he pensado que un modelo explicativo es eso, un modelo desde el cual un autor mira la realidad, la observa a través de muchas regularidades y va diciendo, bueno, de lo que yo observo, observo que pasa primero esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto. Pero que los seres humanos somos mucho más complejos. También estamos acostumbrados al modelo de las ciencias naturales, que tiene regularidades, ¿verdad? Siempre que al nivel del mar pongamos a hervir agua, el punto de ebullición va a ser 100 grados centígrados. Pero esas regularidades en el plano humano no son así. Los seres humanos somos mucho más complejos y más singulares. Creo que eso es algo que tenemos que entender, que somos singulares, que cada persona tiene su propia manera de vivir, de entender, de enfrentar, de afrontar cada situación. Entonces es un proceso que no es lineal, pero que, a ver, hablando de Elizabeth Kubler-Ross, ella dice que tiene estas etapas. La primera es una etapa de negación y que me parece que esa sí es como universal. Cuando perdemos algo, lo primero es no puede ser. Sí, Ujú. como un desconcierto, quizá no, qué tal está, todavía hay posibilidades, fíjate, incluso en la muerte, no puede ser. Yo he de decir algo que me ocurrió el día que falleció mi esposo, al otro día cuando estábamos velándolo, yo me acerqué y decía, es que no es él, es que no es él. Y no lo dije más que después en terapia, pero yo decía, es que no es Miguel, no es él, ¿no? Y bueno, pues entiendo que es parte del proceso de negación, pero es como en ese no puede ser, ¿no? Eh, y claro, pues creo que en la medida en la que el dolor es más fuerte y más grande, y también yo quisiera decirlo, más fuerte y más grande, hay una anestesia emocional. Como para no sentir, me anestesio. Ujú. Y, y, y entre más fuerte es el dolor, más grande es la anestesia emocional de la negación, ¿no? Del inicio, como no sé ni qué siento, ¿verdad? Luego, después, las siguientes etapas se pueden vivir indistintamente, una, luego la otra, simultáneamente, Ujú. alternadamente, enojo, dolor.
una negociación, es decir, un momento en el que entre asimilo, no asimilo, me quedo con algunas cosas, rechazo otras. Estas tres etapas se pueden vivir alternadamente, simultáneamente, una primero y luego la otra, Ujú, caóticamente. Y ujú, luego viene la última de la que me estás preguntando, que es la aceptación o la asimilación. Este, yo quisiera aquí mencionar a Fritz Perls. Él dice que el proceso de crecimiento es muy parecido al proceso de digestión. Y me mm, gusta esa manera de mirarlo porque vamos aceptando las cosas y rechazando otras, quedándonos con algunas cosas y soltando otras poco a poco. Y ujú, creo que la asimilación o la aceptación equivale a todo ese proceso, un poco de rumiación, de ir masticando, digiriendo, acomodando, integrando, así como ve imaginando el proceso de digestión, ¿verdad? ujú. Primero saboreando, y con saboreando aquí no me refiero precisamente a sabores agradables, ¿verdad? Pero es Así como es. ir saboreando, así el sabor del dolor, de la traición, de la pérdida, del engaño, de lo que sea, ir saboreando, ir eh, como rumiando, masticando, procesando, digiriendo, integrando, desechando, soltando, Ujú, acomodando, hasta que mi campo se reorganice. Cuando tú me dices qué es la aceptación, bueno, pues es el resultado de un proceso complejo ujú, que implica una reorganización de todo, de toda mi vida, eh, pero que implica el trago amargo, atravesar el dolor, aceptar el dolor y aceptar todas las emociones implicadas, todas, ¿verdad? ujú, Aceptar el enojo, aceptar la frustración, aceptar eh, sentirse perdido a mitad del camino, sentirse sin rumbo, sentirse sin proyecto, sentirse sin saber para dónde ir. Implica todo ese caminar que, a ver, que te invité y que invito a todo tu público a mirarlo así como el proceso de digestión, ujú. pero que es profundamente transformador, porque es cierto, habrá dolores que nunca cesen Ujú, y que también es algo que tenemos que aprender a, a aceptar, que hay dolores que a lo mejor no se van a acabar, ujú, no se van a olvidar, pero que nos van a transformar y que también durante todo ese proceso se va a transformar el vínculo, se va a transformar quiénes éramos y quiénes somos ahora, porque va a haber un cambio de identidad también, ¿no? ujú, En mi caso, pues ya no soy la esposa de, ya no.
ahora tengo una nueva identidad, Ujú. nuevos proyectos, nuevas maneras, que no quiere decir necesariamente que eso quede en el pasado, olvidado, carpetazo, no, porque hay mucho que se quedó integrado Ujú. Ujú. y que eso también es crecer, que crecer también es integrar lo que es diferente en nosotros. Y entonces se integran muchas cosas, ¿verdad? Integramos la presencia de esa persona o de ese proyecto, no sé, en nuestra vida, pero también integramos una nueva identidad, una nueva manera de estar, de ser, de comprender, de vivir la vida. Y entonces hay una transformación y por lo tanto un crecimiento. El proceso es difícil y hace ratito que tú me preguntabas, Dianita, pues mientras te escuchaba, yo digo, bueno, es que no ha sido mágico, no, No. ni ha sido sencillo Ujú. este proceso de 2 años y medio, que tampoco yo no te digo, ya concluyó, Ujú. este, porque creo que es una transformación muy profunda. También en ese sentido yo quisiera como decir algo, ¿no? Los libros nos hablan de procesos de 6 meses, de un año, de año y medio. Pues mira, ojalá si fuera, así dicen los libros, pero creo que los procesos transformadores de una pérdida son muchos más hondos, más profundos, más Claro. grandes y que requieren de, pues de mucha valentía. Entonces, durante todo este tiempo, me preguntabas cómo le hice. Bueno, pues con ayuda profesional, Ujú. sin duda. Sin ayuda profesional yo creo que no habría podido. Este, atravesando y aceptando el dolor, Ujú. mostrándome vulnerable, tan vulnerable como me sentía y como todavía me siento, porque todavía no te digo, ay, esto ya fue su prueba superada, no, Claro. porque todavía hay puntos que son sensibles para mí, que todavía no están del todo trascendidos, pero que sí han sido profundamente transformadores. Hay cosas que todavía pues me cuesta trabajo integrar y asimilar, pero que pues le dan un nuevo sentido, un nuevo rumbo, una nueva manera de ver, de ver y de entender la vida, ¿no? Y lo que al inicio me causaba a mí mucho enojo, yo recuerdo que alguien me decía, alguien cercano a nosotros me decía, es que yo hago como que está él en otro lado. Y decía yo, ajá, ¿y yo cómo le hago? ¿Cómo le hago? O sea, yo ¿cómo le Claro. hago? Y digo, ¿a dónde se fue? ¿No? O sea, yo Mm. sí tengo que enfrentar que ya se fue. Y eso que me causaba mucho dolor, digo, bueno, pues ahora es un nuevo rumbo para mi vida, ¿no? Ujú. Entonces, Ujú. ¿cómo lo he podido transitar? Diana, la verdad, con mucho dolor, ha sido un proceso bien transformador, bien fuerte, bien intenso, con Ujú. apoyo profesional, con apoyo de mi red de apoyo, de mi familia, de mis Ujú. hijos, este, de la familia de él, eh, de mis amigas, de mis amigos, de toda mi red de apoyo, porque sin Ujú. duda, sin esa red, no hubiera podido, ¿no? Ujú. Entonces ha sido un proceso difícil, doloroso, profundo, pero Ujú. también creo muy transformador, muy, muy transformador.
a lo mejor todavía no puedo comprender por qué pasó, ¿verdad? Todavía mm, no, todavía es algo que me cuesta, pero pasó ujú, y bueno, ahora es posible, pero sí requiere como eso. Ahora yo te diría que, ¿qué ha servido? Como no tragarme todo lo que implica y hacer ujú, como que aquí no pasó nada, ujú, como que la vida sigue, como que yo, y muchos mitos en torno al duelo, ¿verdad? Como sí. que yo tengo que ser fuerte para mis Ay, hijos, ujú, o que mis hijos tienen que ser fuertes para mí, como que debo aceptar la voluntad de Dios, como que todos estos mitos, pues no han servido, eso no ha servido. Ha servido atravesarlo, aceptarlo, vivirlo, sentir todas esas emociones profundamente y creo que sí se requiere, creo, te podría decir desde mi experiencia, autenticidad, ujú, humildad y valentía. ujú, Te podría sí. decir que eso, desde mí, desde Ujú, mi propia ujú, experiencia. Autenticidad en el sentido de vivir lo que vivo, sentir lo que siento, expresar lo que siento, manifestar lo que siento. mm, Humildad para aceptar la ayuda, para decir no ujú, puedo, para decir me quiebro, para decir ujú, me cuesta trabajo, para pedir ayuda, para aceptar la ayuda, para estar dispuesta, ujú, y ujú. valentía porque, cómo Sí, duele. claro. Ujú. Bueno, Sí, eso. ay, gracias. Sí, no, no, gracias, gracias por todo lo que compartes. Te escucho y me conmueve Gracias. y te agradezco en el alma lo que compartes porque yo creo muchas personas se podrán sentir identificadas y o tal vez acompañar a alguien cercano en sus vidas, tal vez desde un lugar más amoroso, más compasivo. Y esto que tú hablas de ser humilde, sí, y te escuchaba y también me venía esta palabra, ¿no? Ser humilde, pero también ser compasivas con nosotras, ¿no? Cuando atravesamos por desafíos tan grandes y que bajo esta lógica que muchas veces nos construimos y también me miro un poco en ese lugar de hay que ser fuertes, ¿no? Hay que salir siempre adelante y la vida sigue y todos estos mitos que tú decías que no ayudan a nadie, romper con esas creencias o atravesar esas creencias y con todo y que sigan muy ancladas en nosotras, permitirnos pedir ayuda, creo que por un lado es humildad y por otro lado también creo que es ser compasivas, autocompasivas con nosotras mismas. Y creo que eso es otro recurso que es tan poderoso en sanar cualquier cosa, ¿no? No hoy hablamos específicamente de duelo, pero también puede ser cualquier otra cosa que atravesemos en nuestra vida que pueda significarnos un dolor muy profundo. Y claro, ¿no? Coincido totalmente contigo cuando decías, bueno, los libros pueden decir cualquier cosa, pero el duelo de cada persona será distinto y único dependiendo de su experiencia y de su situación, ¿verdad? Y también incluso de los recursos con los que en el momento que tenemos esa pérdida contamos. Y yo, bueno, no sé cuántos años estuviste tú casada, pero me imagino que no fueron pocos, porque yo tuve la oportunidad de conocer a tu esposo y sé que tienes hijos ya mayores, profesionistas, así que imagino que no fueron pocos, ¿no? No, Y fueron 36 años de casada imagínate, y wow, luego casi 4 años que fuimos novios, entonces, pues 4 décadas junto a él, entonces sí fue mucho tiempo. por Y mucho supuesto. tiempo en términos así, mirados así, pero yo digo, ay, muy poquito tiempo, yo hubiera querido envejecer con él, ¿no? Pues sí, Claro, así, claro, así. claro.
Sí, y eso que también tú decías y que tienes toda la razón, ¿no? No me acuerdo qué palabra usaste, pero lo que parafraseándote decías algo así como que nuestra identidad, cuando tenemos una pérdida tan significativa, ya sea por el fallecimiento de un ser querido o por la pérdida de ya sea un proyecto de vida o una casa o un lugar de residencia, lo que sea, cuando tenemos estas pérdidas tan significativas, tienes toda la razón, o sea, de alguna forma nos lleva y también hablo de mi propia experiencia, a replantearme como en las bases de mi personalidad, ¿no? O quién soy ahora, yo, por ejemplo, ¿no? El ejemplo que te daba antes, este proyecto que después de 22 años, ¿no? De trabajo y que de alguna forma fue un pilar importante sobre mi identidad y quién soy como profesionista, pero también como persona, en esta transición de caer en cuenta que yo estaba en un duelo, justo fue por eso, como, ¿y ahora quién soy? ¿No? Como, ¿y ahora para dónde voy? Y ahora como, ¿haré otra cosa tan importante y significativa en la vida? Y sí, ¿no? Claro que sí, solo que me ha llevado mi tiempo, ¿no? Por ejemplo, este canal de YouTube justo coincidió que hice una pausa de 2 años, que coincide con este tiempo en el que cerramos la organización. Y bueno, este año lo retomé justo, ¿no? Como en este reencontrarme a mí, como quién soy yo ahora en el mundo sin esto que alguna vez tuve y que fue muy importante para mí y que bueno, cada persona pues tendrá sus propias maneras de atravesarlo y de luego tener una resolución. El duelo y la aceptación es como una asimilación de lo que vivimos, lo que perdimos y luego esto que tú decías, cómo nos reorganizamos en nuestro momento actual de vida. Y retomo también algo que decías hace rato, el dolor a veces va a seguir ahí y creo que también a veces hay un malentendido de que trascender o avanzar un duelo significa que ya no duela o que no extrañemos o que olvidemos. No es eso, ¿verdad? Eh, Tal vez va a disminuir el dolor, va a estar más suavizado y creo que también está bien aprender a vivir con eso. Creo que también eso es parte de la asimilación y de la aceptación. Claro, bueno, yo hace ratito que decías de ese cuarto elemento, bueno, te escuchaba y creo que hay un quinto, que sería la paciencia, porque tenemos, tanto si acompañamos a personas que viven duelos, como si nosotros, nosotras atravesamos duelos, es muy importante como eh, ser pacientes a los procesos. Y creo que eso valdría, como dices, para toda la vida. Cada proceso tiene su tiempo y acelerar un proceso o retardar un proceso nos cuesta caro, ¿no? Ujú. Acelerar un proceso malogra el producto, pero también retardarlo también tiene el mismo efecto. Entonces creo que también la paciencia sería muy importante. Y esto que me acabas de decir, que también tiene que ver con la asimilación del duelo, que es como si ya no te duele o si tú ya no hablas de que te duele, es porque no te importó, nunca te importó, etcétera. Y la verdad es que no es así, que puede ser que mm, o bien ya no duela, duela de distinta manera, lo resignifiques y lo acomodes de otra manera, este, pero que nada de eso, de todos esos procesos de los que te hablaba tan transformadores del duelo, implican que no fue importante el proyecto, la persona, el ser querido, el ser amado, del que me separé, me divorcié o lo que sea, este, Ujú.
em, no fue importante mi juventud, no, no. Sí es importante, se vive de otra manera, porque te digo, porque hay un reacomodo de todo el campo, pero también el avanzar implica pues ese proceso, te digo, de soltar algunas cosas y de integrar otras. Así es. Y bueno, es un tema, ¿verdad? Como decías al principio y decías muy bien, que es complejo, muy sensible del que se habla poco también, ¿no? En las familias creo que se habla muy poco del tema y creo que en la medida en que vamos creando una cultura, ¿no? De hablar de estos temas, que hay pérdidas que pueden pasar en cualquier momento, que nadie estamos exentas o exentos de atravesar por esas situaciones. Justo creo que sí hablar de ello y de qué recursos podemos ir cultivando o de cuáles hacernos como a llegarnos estos recursos, pues nos puede ir um, dentro de lo que cabe facilitando el proceso, ¿no? No que sea fácil, sino que lo acompaña de otra manera. Entonces, ojalá que esta conversación que hemos tenido pueda ser útil para las personas que nos han acompañado. Y antes de cerrar, ¿hay alguna frase con la que te gustaría despedirte? Ay, muchas gracias, Dianita. Pues bueno, creo que eh, una que podría ayudarnos mucho es que avanzar después de una pérdida consiste en un proceso de transformación en el que aceptamos la pérdida sin perdernos a nosotros mismos o a nosotras mismas. Qué hermoso. Muchas gracias. Gracias por tu presencia, gracias por todo lo que has compartido y por también regalarnos y mostrarnos tu belleza y tu vulnerabilidad en este espacio que es un tesoro. Muchas gracias por Gracias haber a ti. estado aquí. Muchas gracias, Dianita. Te agradezco mucho la invitación y le agradezco a tu público esta atención que nos brindan. Muchísimas gracias. Gracias de nuevo. Y bueno, para ti que nos acompañaste hasta aquí, muchas gracias. Si este tema crees que le puede servir a alguien que te importa, a alguien que quieres, se lo puedes compartir. Y también si este tema quieres que lo volvamos a tocar con otro enfoque o hay otro tema que te gustaría que abordemos, me encantará recibir tus comentarios. Así que gracias por seguir este canal y por compartir. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.